Comenzamos hoy con la última de las sesiones de esta jornada permanente de familia. Y como en todas las presentaciones, pues hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Gregorio Luri, pero habiendo saludado a todos los que están conectados, lo que voy a hacer es contarle antes a Gregorio cuál es la dinámica de esto. Como ves, es una mesa muy grande y allí hay, no digo que un gran banquete, pero sí algo para reunirnos en torno a una mesa. Y es cierto que el desarrollo de estos seminarios o de estas jornadas siempre son muy en familia. Pues, todos esperamos tu intervención, tú nos cuentas y luego todos en torno a medio sándwich, una Coca-Cola, lo que se tercie, y la amistad, vamos charlando, comentando, haciéndote preguntas, aprovechándote y exprimiéndote todo lo que podamos, ¿vale? Pero ese es siempre el ambiente y la dinámica de estos seminarios. Y te tenemos hoy a ti para finalizar. Yo, cuando pensamos en estas jornadas y en el desarrollo y en el transcurso, pensamos precisamente en ti para cerrar. Yo creo que este año hemos tenido intervenciones muy interesantes, muy diversas. La última fue la de Jaime Mayor, viendo la perspectiva de la problemática de la familia no solo en nuestro territorio nacional, sino en todo el entorno europeo. Contigo cerramos el seminario de este año, con esa perspectiva general en la que tú nos hablas de lo que quieras, de familia, con esa visión tan general, tan puntera que tienes siempre. Tengo que reconocer que yo a Gregorio le he leído mucho y me hacía mucha gracia para los que hoy no están aquí presentes, sino que se conectan, como varios han venido con los libros de Gregorio para que se los dedicara, porque yo creo que todos te vamos leyendo, te vamos siguiendo. A mí, antes se reía Gregorio, me hizo fan precisamente Pablo Velasco, que acaba de llegar, con todo lo que me hablaba de ti, con lo que ibas aportando, yo creo que de manera magistral, en el debate, ¿no? A esa época del propio Pablo. No suelo hacer una presentación académica, porque ya te digo que es un ambiente muy familiar, muy de entre amigos, pero creo que hay cosas que sí que hay que destacar, ¿no? ¿Por qué? Porque como docente, como profesor, como maestro en el más pleno sentido de la palabra, Gregorio ha impartido docencia en primaria, en secundaria y en universidad. En infantil no, ¿verdad? En infantil no, pero abarcas todo. Me ha parecido siempre los más difíciles y siempre me han dominado de manera muy dictada en los pequeñajos. Nunca podía, confieso, mi capacidad para llevar mínimamente organizado un grupo de más de 3 niños de menos de 6 años. Y cuando los veo me siguen pareciendo exactamente igual. Pero yo creo que eso te da una perspectiva muy real, muy amplia de todo lo que es la educación desde el principio hasta las etapas universitarias, ¿no? Autor de más de una veintena de libros, y no me resisto a decir los títulos que me parecen magistrales de muchos de ellos, ¿no? Introducción al vocabulario de Platón, Matar a Sócrates, aforismos que nunca contaré a mis hijos, El cielo prometido, Elogio de las familias sensatamente imperfectas, claro que sí, o La escuela no es un parque de atracciones. Sí, está aquí mi editor, tiene que decir nombre, por favor. Efectivamente, editorial Encuentro. No, pero yo terminé un libro que era una cosa, esto no lo va a editar, no va a publicar nadie, era un tipo de prudencia, se titula Es una biografía intelectual de Leo Strauss, y resulta que no nos conocíamos de nada, se lo envió y me dice, sí, y eso me pareció magnífico. Es que los que conocemos a Manuel Oriol desde hace tiempo, conocemos
por una parte su prudencia, pero también su osadía y su audacia, que se refleja en Encuentro. O sea, que no está nada mal. Era obvio, pero no estaba ni mucho menos editado un bestseller. Bueno, pero siempre edita cosas muy buenas. Y luego, otra cosa que creo que es muy importante decir es, con eso que muchas veces somos autorreferenciales o nos miramos el ombligo, Gregorio trasciende fronteras. Entonces, todo ese, no sé si club de fans o toda esa relevancia que tiene, esa pues, importancia en muchísimos que nos dedicamos también a la docencia, a la educación, a la familia, ¿no? No es solo en España, sino también mucho más allá. No sé si quizá, por eso es gusto personal, en el mundo hispanoamericano, pero no solo, también en el mundo anglosajón. Bueno, pues... Es que tocas un tema muy importante para mí. Es que hay cosas que no son tan grandes, no son tan grandes, son tan maravillosas y las tenemos al alcance de la mano y además cada vez que vas te reciben de maravillas que yo no entiendo por qué no lo tenemos más presente todo ese mundo, ¿no? Yo creo que sería no solo necesario, sino además absolutamente enriquecedor. Pero, no sé, a mí eso me sorprende. Yo siempre que puedo voy, además tiene a modo de ver, una consecuencia terapéutica que vas allá y dices, esta gente tiene problemas en la educación. Vuelves aquí y te encuentras con manías. Nosotros estamos llenos de manías, que si la tiza, que si la pizarra, tal. Y eso que la tiza la están desterrando. No, pero que ya me entiendo. Cuando te encuentras, pues qué sé yo, con maestros de la península de California, en México, les pregunta, a ver, me dicen, no, sí, tenemos todo, estamos muy contentos. Lo único que la municipalidad está tardando un poco en ponernos el tejado de la escuela, ¿no? Y dices, pues vale, cuando te encuentras con niños en Chiapas, en la selva, que van andando 4 horas diarias a la escuela y vuelven 4 horas diarias, ante eso, ahora en octubre voy a Colombia y ¿sabéis lo que han pasado a lo largo? Y nadie ha hablado de ellos, de la epidemia de la COVID, maestros que tenían que estar recorriendo la selva en unas barquichuelas, pero o sea, extensiones como Madrid, ¿no? Sí, sí. Y que han muerto muchísimos porque se ha cebado, ¿no? La epidemia en los poblados indígenas. Y allá está, es decir, llevándoles la tabla de multiplicar a los niños perdidos por no sé dónde. Para mí eso me deja, ¿cómo no vas a ir? ¿Cómo vas a tener que hacer esto? Pues sobre todo, porque te reciben con los brazos abiertos. Es una de las alegrías grandes que hay, trabajar con ellos. Sin duda, yo creo que además nos resitúa y hace que pongamos en su sitio lo que hay veces que nos parece problemas enormes y no son más que minúsculos. Bueno, pues como creo que es imposible encasillar a Gregorio, Gregorio nos va a hablar de todo lo que él quiere y luego nosotros tiraremos cada uno del hilo que quiera tirar. Así que cuando quieras, Gregorio, y de verdad que mil gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, yo tengo que comenzar haciendo una referencia. Yo creo que tenéis, no me lo confesaréis, pero que aquí en San Pablo CEO tenéis una especie de ideario oculto en el cual está como primer punto exprimir al máximo al invitado. Y cada vez que vengo, pues no sé cómo se me complica la vida con unas cosas y otras, lo cual, pues honestamente tampoco está mal. Yo no sé si estaréis de acuerdo, pero me parece que a la eternidad hay que llegar cansado, que en todo caso sería un castigo, llegar descansado a la eternidad y toda la eternidad por delante. Digamos que forma parte de hay que llegar cansado, como a priori, ¿no? Para merecer la eternidad. Vamos a hablar de la familia, voy a hablar de la familia y en cierta manera creo que hablar hoy de la familia tiene algo de heroísmo triste, porque se trata de defender lo que es lo evidente y lo que nos ocurre con lo que creemos que es evidente es que nos pilla desarmados. Tenemos muchos argumentos para criticar, qué sé yo, el concepto del amor
de Hegel y cómo se resuelve la eticidad del matrimonio, y ahí pues podemos discutir tal cual, pero cuando te encuentras pues la situación actual y que se pongan en cuestión cosas tan elementales y al mismo tiempo tan extraordinariamente jugosas, qué sé yo, como el amor romántico, pues te quedas un poco fuera de juego, ¿no? Con una cara de tonto, porque no, ni se te ocurre, ¿no? ¿Cómo se puede plantear, si es una de las grandes fortunas que puedes encontrar en la vida, que haya alguien por allá afuera que te quiera y que además te quiera mucho conociendo todos tus defectos, uno por uno, ¿no? Y que te encuentres con eso y que eso se ponga en cuestión? Pues bien, resulta que tenemos que quizás a los que estamos aquí, a las generaciones de los que estamos aquí, nos ha tocado como misión histórica algo para lo que no estábamos preparados, que es la defensa de lo evidente. Y para defender lo evidente, pues hay que plantearse argumentos, hay que ver cómo nos armamos para defender lo evidente. Es decir, ya no es suficiente con mostrarlo. Necesitas, pues lo mismo que ocurre con la prudencia no es una virtud teórica, pero hay que defenderla hoy teóricamente, ¿no? Y podríamos hablar de muchas otras cosas. La tesis básica que voy a defender es que la esencia de la corrección política no es tanto un ataque más o menos sesgado, más o menos directo a una institución como la familia, sino la puesta en cuestión de algo más elemental, más vital, más profundo, más esencial y al mismo tiempo que está en los cimientos de cualquier sociedad sana, que es lo que Husserl llamaba el mundo de la vida. En esa defensa de lo evidente, a nosotros nos toca defender especialmente el mundo de la vida con todas sus imperfecciones, con todos sus límites, con todos sus elementos que a veces nos sacan de casillas, ¿no? Que hoy venía al bajar en la estación de Atocha con un grupo de hinchas de no sé qué lugar que han estado por lo visto jugando aquí, y daba la sensación de una especie de sanfermines enloquecidos, y ya es decir, que bueno, pues te encontrabas allá muy perdido, ¿no? Pero eso es el mundo de la vida, ¿no? Y aprender a querer el mundo de la vida con sus límites, sus imperfecciones, etcétera, etcétera, creo que es importante. Porque además, esa será mi tesis, ¿no? Que los ataques van directos contra el mundo de la vida y por lo tanto contra las instituciones que forman de manera esencial o que constituyen ese mundo de la vida, y por supuesto aquí en primerísimo lugar está la familia. Los ataques a la familia lo son, a mi modo de ver, en tanto que institución básica del mundo de la vida. Digamos que el mundo de la vida lleva mucho tiempo haciéndose sospechoso por lo que llamaré las ideologías de la ortodoxia. Creo que todos somos conscientes que aquí estamos los heterodoxos hoy. Diría además otra cosa, que la ortodoxia en su sentido más propio es la derecha rancia siempre, y que nosotros tenemos la suerte de formar parte de la heterodoxia y que hay que pensar el mundo desde la heterodoxia, porque la heterodoxia tiene una virtud, y es que te permite pensar sin esquemas, tienes que construir o reconstruir los esquemas de tu propio pensamiento, ¿no? Y creo además que hay que reivindicar. Y además, ya lo diré después, pero lo adelanto, creo lo que caracteriza el debate actual en general no es tanto la pugna de distintos argumentos de unos contra otros, sino que hay lo que podríamos llamar unas fábricas a pleno funcionamiento que se dedican a construir palabras, a sacar al mercado palabras, y que en los debates que tenemos, para cuando te das cuenta, estás utilizando las palabras exactas de quien tiene como misión, nos ha propuesto como misión poner en cuestión el mundo de la vida. Y cuando tú utilizas acríticamente las palabras, en este caso del adversario, ya estás vencido. ¿No? Ya estás vencido. La conciencia de las palabras me parece hoy más importante que la conciencia de los argumentos. Así como lo que estoy diciendo tampoco es especialmente nuevo. De los textos filosóficos que a mí me parecen más actuales, yo pondría en primerísimo lugar
las famosas conferencias de Husserl en el 30 y poco, ¿no? En el que planteaba en la crisis de las ciencias europeas precisamente lo que él consideraba. Él señalaba, es decir, desde Galileo para aquí estamos sometiendo al mundo de la vida a una reducción específica, una reducción matemática del mundo de la vida que es imprescindible para el surgimiento de la ciencia. La ciencia no es sino, si me permitís la metáfora, un efecto túnel sobre la realidad. Hay unas determinadas cosas que focaliza, subraya, centra en las relaciones matemáticas cuantificables y todo lo que está fuera de ese efecto túnel no es pertinente, ¿no? Matemáticamente. Pero eso no quiere decir que no sea pertinente vitalmente. Lo que Husserl decía entonces, que la ciencia era posible en tanto que reducción específica del mundo de la vida, creo que lo podemos aplicar exactamente igual a las ideologías modernas. Las ideologías se nos presentan como reducciones específicas del mundo de la vida, que además tienen, a diferencia de las matemáticas, se conciben a sí mismas con una vocación misionera. Esa reducción se presenta como un valor, ¿no? Después podemos comentar si queréis, si queréis esto. Podemos hablar aquí, pues, qué sé yo, de la teoría crítica, del marxismo, del neomarxismo, del freudomarxismo, de la Freisteorie, o todas, porque todas ellas, lo vamos a ver, lo que ponen en cuestión básicamente es que cuando tú dices que estás bien, no sabes lo que dices. Y eso me parece esencial, porque entonces si dices que estás bien, es que no solamente estás mal, sino que estás colaborando con un sistema opresor que tiene, eso sí, unas personas muy iluminadas que, puesto que se lo pasan mal, están en la verdad. Entonces, y esto que puede parecer una parodia, me parece una descripción bastante exacta de lo que nos pasa, ¿no? Insisto que aquí, más que producir razonamientos, que también de lo que nos estamos encontrando es con una fábrica de términos, de palabras, que enseguida los medios se las apropian y se ponen en circulación, ¿no? Qué sé yo, el otro día veía, pues, en la puerta de la escuela de mi nieto hablando de dos madres y una le decía a la otra cómo sus dos hijos interactuaban. A mí eso me escandaliza mucho, porque no es más bonito jugar que interactuar, ¿no? Y hay ese interés por utilizar un lenguaje que parece más cargado, ¿no? De no sé qué valores teóricos. Pero, demonios, interactuar no deja de ser una ridiculez cuando los niños pueden jugar, ¿no? Libremente. O, para mí, una cuestión que es central y que es uno de los objetivos recurrentes de todo lo que estoy haciendo es, y además que también me pone muy nervioso, y es la traslación acrítica del concepto de innovación, que tiene un sentido muy claro en el mundo, pues, económico, de la industria, por ejemplo, tiene un sentido clarísimo lo que es la innovación y la innovación disruptiva. Trasladarlo automáticamente al mundo de las cosas humanas, sin ser conscientes de la reducción enorme que eso comporta, ¿no? Yo creo que en el mundo de las cosas humanas es mucho más sensato mejorar que innovar. Pero fijaos que aquí hay, a mi modo de ver, uno de esos componentes de esa creación nueva de palabras que en el momento que impregnan el vocabulario colectivo, pues lo cargan también de una determinada visión, ¿no? Hoy lo nuevo tiene más poder de convicción que lo bueno. Y de hecho yo creo que estamos asistiendo a esa sustitución de la categoría, una de las categorías centrales de nuestra tradición, que es la categoría de lo bueno, por la de lo nuevo. Y de hecho, si a una persona le dices que está equivocada, pues probablemente te dirá que es superior y que no pasa nada. Si le dices que está anticuada, pues puedes asumir, seguro que asumir más riesgos, ¿no? Esa sustitución, esa consideración que si algo es nuevo y sobre todo si es innovador, está libre de mácula y por lo tanto tenemos todos que sacar el reclinatorio delante del innovador. Insisto, que es indudable que cuando aparece, qué sé yo, cuando aparece este aparato, pues liquida de un día para otro todos aquellos antiguos aparatos de caseros. Eso es una innovación disruptiva, clarísimamente, ¿no? En las cámaras fotográficas, mil cosas, ¿no?
1000 cosas. Y además la mayor parte de ellas están muy bien. Pero convertir al ser humano en un producto también de fábrica, que has de diseñar su producción para que el resultado sea innovador continuamente y sea, pues eso, disruptivo, a mí eso me pone muy nervioso. Lo digo honestamente porque veo implícito un riesgo enorme. Yo creo que hay que salvar las cosas humanas, que eso es reutilizar, hablar de las cosas humanas, es hablar de Tanthropina Pragmata, de Aristóteles, y es en definitiva el mundo de la vida, ¿no? de Husserl. Defender lo humano, las cosas humanas, porque, y también esta es para mí una cuestión central que desarrollo por primera vez en el erotismo y prudencia, que las cosas humanas son no éticamente heterogéneas del resto. Esto tan pedante quiere decir básicamente lo siguiente. Cuando hablo de que no éticamente heterogéneas, quiero decir que las cosas humanas han de conocerse de manera distinta como se conocen las demás cosas. No estoy diciendo que ontológicamente sean distintas. Tengo mis convicciones al respecto, pero no lo presento a la discusión. Si nosotros y una mesa, un caballo y una nube son ontológicamente cosas distintas o bien analizadas son diferentes manifestaciones de fórmulas matemáticas, lo dejo ahí. Me da igual. Lo que sí que me parece evidente, no me da igual, pero en el debate no quiero que eso se centralice, ¿no? Lo que sí que me parece evidente es que al ser humano no se conoce de la misma manera que como se conoce, pues qué sé yo, un cerebro. Porque tú no necesitas preguntarle a una neurona qué piensa de sí misma para estudiarla. Mientras que si eliminamos del conocimiento de los seres humanos lo que los seres humanos piensan de sí mismos, te quedas sin conocer a los seres humanos. Y en ese sentido, pues esa creación de imágenes de ti mismo es lo que en el mundo de la vida se da de una manera natural, porque claro que hay cambios, hay enfrentamientos, hay fricciones, pero hay, digamos, una producción natural con un ritmo adecuado, con un ritmo pausado de las imágenes que permiten una autocomprensión, y que cuando eso intenta reducirlo, no por las imágenes que permiten una autocomprensión, sino por las imágenes que los que se consideran liberados te dicen a ti que has de tener para no ser alienado. Ahí es donde veo yo la distorsión y el riesgo para la familia, ¿no? Insisto en la importancia de esto, ¿no? De la defensa del mundo de la vida. Porque el mundo de la vida, y esa es la gran ventaja, a pesar de todo, no cabe ningún esquema. De aquel reclamo de Unamuno permanentemente de lo que es la vida, no cabe ningún esquema, el mundo de la vida tampoco cabe ningún esquema. Y creo que hemos de felicitarnos por eso. Podría poner muchísimos ejemplos, pero fíjense que Trump, el presidente Trump, que no era precisamente un ejemplo de persona sensible a las cuestiones de género, se encontró con que un 36% de las personas que se autodeclaraban trans se manifestaban partidarios suyos en 2016. Esto, hay artículos por ahí que volvió locos a los analistas de la ortodoxia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que esto se produzca? Pues se produce porque es el mundo de la vida. Y en el mundo de la vida, el principio de contradicción se resuelve temporalmente. Es decir, A y no A, pues igual no son ahora, pero no se puede dar esa identidad, pero igual dentro de 5 minutos sí. Porque hoy, ahora mismo te odio, que no puedo soportarte, y mañana igual me lo replanteo y descubro, pues es una persona magnífica, ¿no? Bueno, pues ese es el mundo de la vida. El mundo de la vida, pues es aquel en el que te puedes, no sé si en Navarra, en Madrid es una expresión de abuso, pero a mí me gusta utilizarla, en el que le puedes decir a tu mujer te quiero más que para qué, pasando totalmente de lo que pueda decir la Real Academia sobre la estructura sintáctica de esa expresión, porque nos entendemos perfectamente, ¿no? Es decir, esa riqueza con todos, insisto, con todos sus límites, es lo que creo que está en juego. Zubiri decía en un planteamiento que me parece por lo esquemático y claro, digno de ser recordado, decía que el mundo de la vida es el de la propensión natural de la inteligencia cotidiana.
Yo diría que es el mundo en el que te encuentras inmediatamente nada más despertarte. Ese es un mundo sin demasiadas ideologías, que está allá, que se mantiene vivo, etc. El mundo en el que, pues eso, las cosas humanas se plantean de manera distinta. El mundo en el que se pueden dar lugar, un fenómeno que a mí me interesó mucho cuando ocurrió en Francia, que aquí pienso que no se le dio la importancia que tenía y no se dedujeron las conclusiones que se podían deducir. Me imagino que estáis al tanto de la famosa Manif pour tous en Francia, ¿no? Es decir, esa alianza, por ejemplo, entre cristianos y musulmanes en defensa de la vida, pues aquí estaría muy lejos de plantearse, porque teniendo los mismos intereses tenemos distinta historia, ¿no? Y entonces distinta historia próxima, me refiero, y por lo tanto las identidades y las diferencias circulan. Bueno, ¿qué es el mundo de la vida? Pues Chesterton lo define de maravilla. Es el mundo de la risa, el matrimonio y la cerveza, efectivamente. Y las tres cosas son dignísimas de defenderse, ¿no? Dos ejemplos poéticos de lo que es el mundo de la vida. El primero, de Enzensberger, que dice, habla de la gente común, y dice, si no estuviera la gente, siempre y en todas partes estorba a la gente, todo lo embrolla. Cuando se trata de liberar a la humanidad, va a la peluquería. En vez de seguir entusiasmada a la vanguardia, dice, ahora estaría bien una cerveza. En vez de luchar por la causa justa, lidia con las varices y el sarampión. En el momento decisivo busca una cama o un buzón. Poco antes de nacer el milenio, se pone a limpiar los pañales del niño. Si no estuviera la gente, todos harían un plis-plas. Pero está la gente y esa es nuestra suerte. ¿Sí? El siguiente, alguien que no es precisamente un ejemplo de aliado ideológico natural, pero al que yo leo con mucho interés, Bukowski, el gran Bukowski. Observando a los bebedores de cerveza de la estación de Mannheim, siento confirmada una íntima convicción de manera pública. Manteniéndose de pie ante la historia y ante sus propias existencias, estos tipos demuestran que vivir puede ser terrible unas veces, pero otras es casi aceptable. No hace falta gesticular. La cerveza no es tan mala y el tren acabará llegando. Bueno, ¿por qué estoy insistiendo en esto de la cerveza? Para mí no fue en absoluto una casualidad que Carmen Calvo en las últimas elecciones a la Asamblea de Madrid reconociera públicamente que para un socialista es dificilísimo hablar de cañas, de ex y de berberechos. Pero si no eres capaz de hablar de cañas, de ex y de berberechos, no eres capaz de entender el mundo de la vida. Porque hay momentos esenciales en el que una caña y unos berberechos te arreglan un día o una semana. Entonces, no entender eso me parece bastante triste, ¿no? Pero, en fin, podría poner 20.000 ejemplos más de ese tipo. El marxismo, ya lo saben ustedes, ha visto siempre a la familia como una institución del antiguo régimen que era preciso batir para abolir por completo la división del trabajo. Y además, en los primeros años de la Revolución Rusa estaban convencidos de que lo podían hacer, ¿eh? Que la familia había llegado a su fin y que iban a aparecer nuevas estructuras más sociales, etcétera, etcétera. Tanto es así que cuando Dewey, en 1928, visita, porque esto es una historia poco conocida, pero los revolucionarios rusos llaman a Dewey, que es el creador de la escuela progresista norteamericana, a que les monte la escuela socialista en la URSS. Y el proyecto durará hasta que llega Stalin y dice esto no me proporciona gente para los planes quinquenales. Y a partir de ese momento, Dewey pasa a ser en la URSS el prototipo de pedagogo burgués individualista, ¿no? Pero bueno, cuando él hace el viaje y vuelve, tiene unos artículos interesantísimos en The Nation que dice, entre otras cosas, cómo estaba asistiendo, dice, encuentra loables los proyectos pedagógicos de superar los límites de la familia tradicional y de crear nuevas formas de socialización primaria que acabarían con el egoísmo, los ideales privados y sobre todo la división del trabajo. Sin embargo, como Marx
ya intuía con claridad, es imposible socializar por completo el propio cuerpo. Ya podemos dar todas las vueltas que queramos, que como dicen muy bien algunas feministas, mi cuerpo es mío. Lo que pasa es que no, quizás no en el mismo sentido que lo dicen ellas, pero mi cuerpo es mío. Y eso que es mío no puedo, por mucho que yo os caiga bien, no vais a sentir mi dolor de muelas. En todo caso, podéis pensar que mi dolor de muelas puede ser un dolor semejante al dolor de muelas que tuvisteis no sé qué día, ¿no? Pero no vais a sentir, y no vais a sentir, por mucho que nos caigamos bien, qué demonios quiero decirle yo exactamente a mi mujer cuando le digo te quiero más que para qué. O ella me contesta, no seas pelma. ¿Vale? Pues, bueno. Es decir, eso me parece importante porque nunca nos podemos desentender del propio cuerpo, pero si el cuerpo es lo más privado por naturaleza, entonces el comunismo completo exigiría la exclusión del cuerpo. Y algún proyecto hay, ¿no?, de transhumanismo que va por ahí. En todo caso, fíjese que ni el nivel del cuerpo, en el que podemos decir el nivel más bajo, el nivel del cuerpo, ni en el nivel más alto, el de la mente, son posibles la colectivización. Mi pensamiento también es mío, mi razonamiento es mío, mi convicción es mía, es decir, ese asentimiento a un pensamiento como verdadero se lo tengo que dar yo. Es decir, si pues el cuerpo y la sexualidad permanecen como productos no socializables, a pesar de que los mismos que dicen mi cuerpo es mío están diciendo que todo en el mundo de la vida es una construcción social, pues entonces aquí nos encontramos con un problema extraordinariamente interesante para entender dónde nos situamos. Porque además resulta que con frecuencia te encuentras, en el caso de la mujer, no sé si estaréis de acuerdo, que para defender a la mujer se recurre a esas instituciones que calificas continuamente como paradigma de lo falocrático, ¿no? El Estado, la policía, el juez. Pero en fin, cada uno lleva sus contradicciones con la clarividencia que puede, ¿no? Eso. Me interesó mucho un comentario que Alexievich, la del hombre, el homo soviético, dijo en una entrevista de pasada, porque ya me lo habían dicho por otro sitio, algún amigo que tengo por Moscú. Que mira, Alexievich lo confirma, pero aquel amigo me decía, ¿sabes cuándo comienza de verdad el fin de todo esto? Bueno, pues con la carrera de armamentos, con Reagan. No, el fin del régimen comunista tiene lugar cuando desaparecen los pisos comunales y tienes una cocina para tu familia únicamente. Nadie te está escuchando. Nadie te está escuchando. Y ahí tú puedes hablar, protestar, ensalzar, reír, lo que sea. Hay también una intimidad asociada al cuerpo, no solo al cuerpo, pero muy directamente al cuerpo, que no deja de ser pues una manifestación muy clara del mundo de la vida. Más aún, todo aquello que acaba haciendo de la familia, sea un kibutz, sea una comuna, no deja de ser un deseo de imponerle límites al mundo de la vida, de regularlo, y por lo que sabemos hasta ahora, todos esos proyectos han acabado mal. Es decir, nos olvidamos, por ejemplo, demasiado rápidamente de la tragedia que supuso las comunas anarquistas de Alemania y en concreto de Berlín. No sé si conocéis a partir de todas las teorías freudo-marxistas de que la neurosis tenía un origen sexual a partir de sería la represión sexual en la primera infancia la que origina la neurosis, en aquellas comunas se pretendía eliminar cualquier tipo de inhibición sexual, dándoles, quisieran o no, información sexual de todo tipo, desde revistas pornográficas hasta todo lo que os queráis imaginar. Si os leéis las memorias de Cohn-Bendit, en Europa, en el Parlamento, pues os encontraréis una escena para mí muy escabrosa de cuando era profesor de preescolar y un niño de preescolar le baja la cremallera a la bragueta, ¿no? Y eso pues hay que dejarlo porque forma parte de esa desinhibición
Bueno, pues esa desinhibición no creó niños adultos menos neuróticos, sino bueno, cabreados con sus padres y con sus comunas. Y podríamos decir lo mismo del kibutz. A la hora de la verdad puedes socializar todo. En algunos kibutz se socializaba hasta la ropa interior. Pero el niño que tiene miedo quiere echarle los brazos alrededor del cuello de su madre, ¿no? Y la madre que sabe que su hijo está teniendo miedo esta noche no duerme tranquila y no puede socializar su miedo de la misma manera que el niño no puede socializar el suyo. Pero en todo caso la familia burguesa ha estado ahí, ¿no? Eduardo Zamacois en el 1938 escribía en Barcelona algo que, bueno, que de una manera u otra está siempre emergiendo, unas veces con mayor claridad, otras veces con menor claridad, y es la idea de que la familia educa mal. La familia educa mal. Y como educa mal, pues entonces tenemos que buscar una institución que eduque bien. Yo en principio no tendría inconveniente si la encontrásemos. Si encontrásemos otra institución que educa bien, pues diríamos, pues adelante, ¿no? Pero sustituir la familia por el Estado no es en principio una garantía de más inteligencia. Yo no la veo, ¿no? Con ningún sitio que sea una garantía de más inteligencia. Pero en fin, Zamacois decía, lo más beneficioso para la sociedad sería que el gobierno confiscara a los niños recién nacidos y no los volviera a sus padres hasta pasados 15 años. Bueno, pero eso en cierta manera es lo que se hizo en los kibbutz. Y la experiencia de los kibbutzim, en fin. Como crítica a todo esto, a mí me gusta un argumento ad hoc, que si queréis, lógicamente, no es que sea maravilloso, pero a mí me gusta. Y de la misma manera que me gusta el te quiero más que para qué, me gusta este argumento. Y eso algunas veces lo he dicho y lo dice, imposible, Marx no pudo haber actuado así. Están en las cartas. Si miráis la correspondencia de Marx, encontráis lo que os voy a decir ahora. Marx, que no era para nada acrítico con respecto a los límites que veía en la familia para crear una sociedad nueva, que también conocía los límites del cuerpo, y ahí hay una de esas contradicciones que en él se mantiene viva y que en sus sucesores se diluye por ignorancia, porque no se plantea y no se lleva a primer plano, entonces desaparece el problema. Pues bueno, ya saben que tiene varias hijas y una de ellas pues resulta que se enamora de Paul Lafargue. Ya saben que es el que trae el marxismo a España, si eran marxistas, de otras cosas escribe, que yo estoy convencido que eso es lo que a Marx lo puso con las uñas así, el derecho a la pereza. A ver qué padre no piensa, ay, que el novio de mi hija está defendiendo la pereza como un derecho. Me parece que, vaya, yo al menos no sé lo que le diría a mi hija, si le diría, no lo diría, me instruiría o no en su... Pero que no me gustaría, eso os lo... Pues bien, resulta que Paul Lafargue, cuando las cosas van en serio, ya ve a Marx que van en serio, le escribe una carta en la que le dice literalmente, mira, muy bien, lo de la revolución está muy bien, ¿eh? Yo alabo tu impulso, pero te conozco. Y tú tienes ahí una sangre latina, caribeña, tal, y le dice literalmente, antes de establecer definitivamente tu relación con Laura, tengo que disponer de información sobre tu situación económica. Esto es un padre. Esto es un padre, a mí me parece claro, esto es un padre. Del que dices, muy bien, os queréis mucho, todas esas cosas, pero se trata de mi hija, no de la sobrina. Y aquí ya digo que me podéis decir que es un argumento ad hoc, pero un argumento ad hoc sobre un autor que se ha tomado cada una de sus frases como si fueran de inspiración divina, me parece que está en este caso perfectamente legitimado. Bueno, ¿cuáles son? Porque en definitiva estamos en esa dinámica, una desconfianza sobre la familia no educativa. Tenemos grandes ideales de una sociedad perfecta y la familia pues está como hemos visto en esos poemas, pues aquí queremos hacer la revolución y se van al dentista o se ponen a limpiar los pañales del niño, ¿no? Bueno,
desde el 60 y tantos para aquí, en el momento en el que en el 68 se descubre algo que, por otra parte, también forma parte de la historia del marxismo y que a veces no son. Cuando me tenga que parar, me lo dices, yo me enrollo de mala manera. Creo que nos va encantando. Bueno, en el 68 se descubre que el obrero no es fiable para hacer la revolución. Muchos estudiantes obreros unidos venceremos, pero los obreros nos van a las manifestaciones de estudiantes. Y cuando pues Sartre, recordad, hay una famosa imagen que está a la salida de la Renault sobre un bidón hablando a las masas, eran 3 los que se detuvieron a escucharlo a la salida de la Renault. 3, sabemos los nombres y apellidos de los 3, ¿no? Lenin ya descubrió que los obreros no sirven. Los obreros no sirven porque enseguida pactan. Y que si quieres hacer la revolución necesitas una vanguardia de burgueses intelectuales que hayan leído mucho, con una gran capacidad discursiva, etcétera. ¿Qué es lo que creo? Es la vanguardia del Partido Socialdemócrata de Lenin, es una familia de burgueses intelectuales o de intelectuales burgueses que quieren hacer la revolución porque, entre otras cosas, Lenin dice, uy, no hay que fiarse, hagamos los soviets y todo esto, pero no nos fiemos de los obreros, eso que seguir pactando. Pues es lo que se vio también, lo del mundo de la vida. Entonces, hay que ir en contra del mundo de la vida porque el mundo de la vida resulta que tiene como una especie de urticaria antidogmática en su seno, ¿no? Eso que en el 68 se ve, pues que algo no funciona a la hora de buscar el sujeto revolucionario, pues nos hemos pasado del 68 para aquí buscando ese sujeto revolucionario. Hoy pues parece haberse encontrado en el emigrante, pues las diferencias sexuales, etcétera, etcétera. Pero en todo caso el obrero no parece muy interesado por nada de esto. Y el fenómeno que a la gente de izquierda en Francia los tiene absolutamente enloquecidos es que el partido obrero, el principal partido obrero de Francia, sea el Front National, ¿no? Es que ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Por otra parte, aquí podríamos hablar de cosas muy interesantes sobre esto, sobre quiénes han traído realmente las reformas sociales, pues, por ejemplo, en España, que partidos han traído. Entre los intelectuales que heredan esta tradición y la actualizan, quizás los más nombrados sean hoy Foucault y Bourdieu. Foucault, los dos, curiosamente, al final de su vida cambian. Los dos. Y si alguna vez tenéis oportunidad, qué sé yo, de traer aquí a Finquecot, hay... Y además, en el texto que le publicasteis, ¿cómo era? Que era... Todos, nosotros los modernos, sí, me parece, pues en primera persona. Pues en primera persona, sí, que hace referencia precisamente a su juventud y cómo estuvieron el nuevo desorden amoroso y tal. Habla de Foucault, como dice, y alaba su valentía para replantearse todo lo que había estado diciendo. El último Foucault es el más olvidado. Precisamente, no es que sea el más olvidado, sino que a las nuevas, creo que en España en estos momentos, Foucault será una de las personas, uno de los autores que más tesis doctorales lleva, ¿no? Y sin embargo, sistemáticamente se ignora ese replanteamiento de sus posiciones. Y en el caso de Bourdieu, aún más claramente, se ha pasado toda la vida criticando la escuela y el sistema educativo como un sistema de transmisión de los valores capitalistas y al final dice, me he pasado. Me he pasado porque si nos quedamos sin cultura, ¿quién sale aquí ganando? Ese es el planteamiento del último. Pues bien, tampoco os encontraréis referencias ni al último Foucault ni al último Bourdieu, ¿no? Sin embargo, hay abundantes cuando Bourdieu critica el mundo de la vida como lo que él llama el mundo de la doxa. Ya sabéis que la doxa, desde Platón para aquí, es el enemigo a batir de la filosofía. Pues bien, voy a decir una fuerte. Creo que la defensa del mundo de la vida lleva implícita la defensa de la doxa.
de la doxa, de la opinión corriente de la persona corriente sobre las cosas que le competen. Y hay mucha gente pues bueno, que puede tener sus ideas, sus rarezas, pero que consigue que cada día a sus hijos no les falte un plato en la mesa. A mí eso me parece maravilloso, me parece un milagro. Y podríamos poner ejemplos de ese tipo de lo que sería un funcionamiento cotidiano de gente que se preocupa por los suyos, por su familia, porque las calles estén limpias. Ahí está, ¿no? Pues ese es el mundo de la doxa. Ahora bien, lo que le asusta no es lo que denuncia la doxa, sino lo que él llama la paradoja de la doxa, y que lo formula así. ¿Cómo puede ser que el orden establecido, que aquí está pensando básicamente en la familia, cómo puede ser que el orden establecido, con sus relaciones de dominación, sus privilegios e injusticias, se perpetúe tan fácilmente? ¿Cómo puede ser que, siendo las condiciones de existencia tan intolerables, se tolere el orden que las produce? O bien estamos todos comprados por un sistema que nos hace lavados de cerebros y necesitamos a alguien que nos ponga en el camino correcto en contra de nuestra voluntad, o bien hay algo en el mundo de la vida que es más poderoso que la claridad mental de algunos intelectuales. Yo creo que este es el esquema en el que nos encontramos. Aquí podríamos hablar de la familia, podríamos hablar de la cultura woke, de Great Awakening, podríamos hablar algo que también, porque la familia aparece como reducto de cualquier crítica que se hace al sistema, ¿no? En el último listado que me encontré de lo que en los Estados Unidos se llama tan despectivamente la whiteness, ¿no? El alma blanca de los blancos, para decirnos así, ¿no? Pues se ponía, ¿dónde estábamos? Es decir, los rasgos que supuestamente forman parte de esa cosa, que es la whiteness, la defensa del derecho de propiedad. Y os he dicho, hay dos derechos de propiedad que no es que los tengas porque quieres tenerlos, sino porque no puedes desprenderte de ellos, ¿no? Tu cuerpo y tu capacidad intelectual. La defensa, la cultura de los derechos individuales, la ocultación de las emociones propias del trato con los demás, la ética del trabajo, el respeto por la autoridad, la utilización reglamentaria del tiempo, la tendencia a hacer planes de futuro y, por supuesto, la familia nuclear. Bien, dicho esto, yo quisiera recoger algunos de los elementos que parecen elementales, lo que os decía al principio, ¿no? Cuestiones elementales que hay que defender. Pero quizás hay que defenderlas con otro lenguaje, ¿no? Y quizás hay que comenzar a producir pues, tus propias palabras. Como mínimo, porque las uses o no las uses, serás consciente de cuál es el significado y el poder de las otras. Yo creo que la familia se puede defender con muchísimos argumentos, pero hay algunos que me parecen esenciales y que creo que tienen eco cuando los planteo, ¿no? Públicamente. Primero, porque es el único lugar que nos quieren incondicionalmente por el mero hecho de haber llegado. No hay otro en la sociedad. En la sociedad se nos quiere por lo que hacemos. Y vosotros me habéis invitado con toda la cordialidad, pero si yo os hago una patata de conferencia ya no me volveréis a invitar. Esperábamos mucho, pero qué decepción, ¿sí o no? Pero no es el caso. Pero lo diría, y me parece que estáis, pero estaríais en vuestro perfecto derecho. Que vaya palizas, ¿no? Que se supone que los adultos nos valoramos por lo que sabemos hacer. Pues bien, yo diría que en la familia a tu mujer y a tu marido también le exiges un saber hacer. Y si no lo cumple, le vas a decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Ya no te quiero más que para qué. Porque hay una continua, uno sabe, una manera de ser. Y ahora, tus hijos, ¿cuándo dejan de ser tus hijos? ¿Cuándo dejas de preocuparte por ellos? Yo le digo a todo el mundo, a partir de mi experiencia, no tengas hijos y limítate a tener nietos, que es realmente lo gratificante, ¿no? De verdad que es muy, muy gratificante. Pero mi hijo tiene 40 años y basta con que me llame, ¿qué tal? Bien. Este bien no es un bien normal. A este bien le pasará algo, no le pasará. Es decir, ahí están, ¿no? Y son 40 años. Es
yo me imagino pues que si yo vivo lo suficiente y él tiene 80 y me dice un bien, este hijo mío, ¿qué le pasa? Te quieres en la única institución, pero que haya una institución en un mundo como el nuestro, tan competitivo, tan duro, muchas cosas, en el que te quieran por el mero hecho de haber llegado, es un poco tonto ponerla en riesgo. Porque ¿cuál es la alternativa, ¿no? Bien, es la única institución también en la que aprendes a amar a la gente conociendo sus defectos, bien, íntimos, porque a nuestros hermanos nadie puede poner histérico a tu hermano mejor que tú, porque sabes justo aquello que lo va a poner a gritar. Y sabes aquella anécdota que no se puede contar fuera de la familia, pero si quieres, puedes hacer, ¿no? Hay una intimidad y en esa intimidad resulta que te aprender a quererse a los demás, aprender a querer al otro, conociendo cada uno de sus defectos, es lo que te permite esperar que allá afuera te encuentres con una persona así, que te pueda querer a ti, conociendo todo. Claro, eso sí, obviamente significa una defensa incondicional del amor romántico. Yo, es decir, pues los que prefieran un amor mecánico, o sea, ya ellos, que cada vez me parece que hay que gastar menos energía. Por cierto, hace unos años estuve aquí en Madrid con un grupo de adolescentes y bueno, pues estuvimos hablando de todo y aparece, yo llevaba pues lo que suele pasar con los adultos, que das por supuesto los temas que hay que tratar y que les van a interesar, y yo planteé la sexualidad y me levanto la mano, ya estamos. ¿No vas a hablar de sexualidad tú también? Digo, ¿qué? ¿Nos parece interesante? Ya sabemos de lo que nos vas a hablar. Digo, ¿de qué? De gimnasia sexual. De que si esta postura, que es pónselo, cómo se pone el condón, que se hace esto, todo de gimnasia sexual. Ya lo sabemos todo. No nos vengas más de esto. Y entonces planteo otro. Pero lo que a mí me interesa, que es cómo soluciono los problemas que tengo con mi novia nunca me habla nadie. Y yo ahí agaché las orejas y dije, pues señores, tenéis razón. Tenéis razón. Así que, bueno, pues eso, allá cada cual, el que defienda la gimnasia sexual como parte de la inteligencia emocional, allá él. Pero a mí me parece que el amor romántico está muy bien. Y, en fin, no quiero ponerme cursi, aunque creo también que la cursilería es una de las virtudes del amor romántico, ¿no? Pero queda muy mal ponerse cursi fuera de tu ámbito familiar. Es el lugar también, la familia, en el que dos dinámicas que socialmente juegan en contra se resuelven con relativa facilidad. Vamos que dos dinámicas que hacen posible el capitalismo moderno y que, insisto, van en contra, es lo que podríamos llamar la ética del trabajo y la ética del consumo. Mientras la ética del trabajo te está siguiendo que contengas, por ejemplo, tus emociones, que postergues la gratificación, que llegues puntual, que no estés esperando a que te venga el interés para ponerte a trabajar, que igual a tu jefe no le gusta, que salgas a la hora, que guardes las cosas, que tengas una cordialidad con los demás. La ética del consumo, y además está publicitariamente, continuamente pues en las calles, por las mismas empresas que a sus empleados les exigen una ética del trabajo, después te piden a ti todo lo contrario, que no te reprimas, que consumas, etcétera, etcétera. Pero es que además hemos hecho de las dos éticas dos principios de la economía moderna, la productividad y la confianza del consumidor. Pues yo creo que son esas dos dinámicas que socialmente son tan... En la familia se resuelven relativamente bien. ¿Y cómo se resuelve? Pues un poco estrambóticamente, como resolvemos todo, ¿no? Un día resulta que tiramos la casa por la ventana porque un día es un día y lo hacemos. Y resulta que te das cuenta que te has gastado lo que necesitabas para los zapatos de los niños. Y dices, pues a ver cómo lo arreglamos. Pero precisamente porque te has pasado ese día, necesitas ahora controlar un poco más la ética del trabajo. Y creo además que es la única institución que se toma en serio, no, que lo hace en la educación, en estas dos éticas, sin necesidad de teorizar sobre las mismas. Que eso es donde funcionan realmente las cosas. Bien, no me alargo más. Creo que en todo caso
que es un tema apasionante, que hemos de apasionarnos, que desde la heterodoxia tenemos que construir discursos y elaborar palabras y que no hay que, es mi opinión, no hay que gastar ni un segundo en criticar cosas a gente que no nos va a hacer caso, sino mostrar con serenidad lo que tenemos. Yo sostengo, ya más lo he dicho y esto lo tengo que decir en navarro, que una familia normal, una familia normalica es un chollo psicológico y que una familia normalica es la que gestiona sus neurosis cotidianas sin excesivas estridencias. No hay familia sin neurosis. No hay día en que no soportemos a ninguno del resto de nuestra familia, que los niños gritan demasiado, tu mujer te podía haber dicho otra cosa en vez de darte la respuesta que te ha dado, y la camisa que tenía que estar planchada y que daba por supuesto que tenía que estar planchada, te la estás planchando ahora tú, corriendo y vas a llegar tarde, ¿no? Ahora bien, una familia que lleva esas neurosis inevitables con una cierta armonía, la tocó la lotería. Dejemos las familias perfectas. Yo, mira, en el Aquinas les voy a hablar de que si es posible la familia perfecta, tenemos que aspirar a ella. Y entre las condiciones de la familia perfecta, la primera sería lo que yo considero desde un punto de vista teórico muy bien pensado, muy estructurado y con argumentos, muchas notas a pie de página, que la primera condición para tener una familia perfecta sería tener el segundo hijo antes que el primero. Y creo que estaríais de acuerdo conmigo, que eso ayudaría tanto. Pero después resulta que el primero llega al primero, que los niños nacen con más energía que sentido común, que los estados de ánimo no son controlables, y eso es el mundo de la vida. Y es lo que tenemos que defender. Bueno, pues ya está. Pues muchísimas gracias, Gregorio, porque yo creo que ha sido ameno, divertido, profundo.